Por favor, apagar sus micrófonos. Muy buenas tardes. Damos comienzo a la ceremonia de inauguración, programas de Diplomado 2020, parte de la Escuela Internacional de Posgrado Paulo Freire del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI Chile. Ahora, unas palabras de su director, el doctor señor Aldo Ocampo González. Muchísimas gracias, Marco. Un cordial saludo a todos los participantes, saludar a nuestros profesores, al doctor Rolando Pinto, a la profesora Paula Danel, al profesor Marco Navarrete, a la profesora Carol Houston, y también saludar a todos nuestros estudiantes de este año, que veo por acá a Estefanía, a Alejandra, también a Rosa. No los veo a todos porque están todos diseminados, a Magdalena, ¿no? A Elizabeth, y si se me queda alguien por ahí, me disculpan, ¿no? A Clargina también, que está, a Luis Pincheira, etcétera. Bueno, sean ustedes muy bienvenidos a esta ceremonia de inauguración de nuestro programa de Diplomado Internacional en Neurodiversidad y Neurodidáctica, herramientas para la gestión del currículum y la evaluación a través del neuroaprendizaje. Y también a los estudiantes del programa de Diplomado en Métodos de Investigación Social, Perspectivas Críticas para la Intervención Social Compleja y el Análisis de Procesos Políticos. Eh, Sin más, quisiera agradecerles la confianza a todos aquellos que han confiado en nuestros programas de formación. Estos son programas que, por lo que nuestros estudiantes nos dicen en versiones anteriores, son programas de bastante nivel académico, y lo que nos interesa es que vamos profundizando en nuestras perspectivas de análisis y que sobre todo nos permitan responder a las tensiones que enfrentamos los profesores día a día en el marco de la inclusión, la justicia, la igualdad y la equidad. Mi llamado es que puedan aprovechar al máximo el programa, los profesores visitantes, cada una de las videoclases y sobre todo los foros, los debates, las horas de tutoría, para que el programa sea un real enriquecimiento para cada uno de ustedes, ¿no? Y también que a nosotros como profesores nos puedan desafiar con sus preguntas, sus inquietudes, y trataremos de hacer nuestro mejor esfuerzo para poder responderle a cada uno de ustedes, ¿sí? Quisiera también invitar a este saludo cordial de bienvenida a la doctora Tatiana Guerrero, quien es secretaria general del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, para que pueda dirigirnos algunas palabras en esta ceremonia de inauguración. Ahí sí. Muchas gracias, doctor Ocampo. Bueno, bienvenidos a todos. Un saludo afectuoso a todos los profesores que nos acompañan hoy día y también a los estudiantes que se incorporan a CELEI durante este programa. El Centro de Estudios tiene un gran reconocimiento, no solamente por sus publicaciones, sino que por ser avanzada en el saber. Entonces, el desafío mayor que quisiera darle a los estudiantes es a no limitar sus fronteras del conocimiento, a no trabajar desde lo conocido. Busquen el nuevo conocimiento, busquen nuevos saberes, porque en la medida que ustedes desafíen los nuevos saberes es donde van a empezar a enriquecer su propio campo. Así que gracias, doctor Ocampo, por este espacio y que sea un muy buen comienzo del diplomado, de los 2 diplomados que comienzan hoy para el 2020 segundo semestre. Muchísimas gracias, Tatiana, y a continuación vamos a proceder a presentar a nuestro primer invitado del día de hoy, quien hablamos entonces del profesor Wilman Antonio Rodríguez Castellano. Él es psicólogo formado en la Universidad de Manizales en Colombia, también es filósofo por la Universidad de Caldas de ese mismo país. Además posee una maestría en educación y en desarrollo humano por la Universidad de Manizales y el CINDE, que es un centro muy prestigioso para la investigación de la infancia, y es actualmente docente en la maestría de educación desde la diversidad impartido por la Universidad de Manizales, Colombia. La conferencia del profesor Rodríguez se titula Algunas consideraciones epistemológicas en torno al quehacer investigativo. Sin más, damos la más cordial bienvenida al profesor Wilman y todo el escenario es suyo, profesor. Los agradecimientos por este espacio para conversar un ratico sobre el asunto de la investigación y proponer algunos elementos como para la conversación.
En relación a la temática que inicialmente me propusieron, pues sobre métodos de investigación social, perspectivas críticas, y conversando con la profesora Patricia aquí en Colombia y con el profesor Aldo, decidí detenerme en 4 o 5 momentos un tanto epocales en diferentes culturas que nos permiten como reflexionar un poco sobre lo que es los tránsitos en términos de conocimiento y en términos de propuestas investigativas y de paradigmas. Y para ello entonces yo inicio con con el caso griego. Por favor, vamos pasando las diapositivas. Por favor, pasemos. Entonces, lo primero que quiero proponer del pensamiento griego es que es un pensamiento que permite hacer de tránsito entre el pensamiento oriental y el pensamiento occidental, en el entendido que hay una serie de componentes de orden ideológico y de orden teórico y que se ven reflejados en las culturas que finalmente influyeron en el pensamiento griego, considerándose el pensamiento griego como el crisol, donde confluyen estas culturas, las que estamos viendo en la diapositiva, y que hay un pensador importante, un estadista en el siglo V, que es Pericles, quien en su proyecto de Polis permite, y es el compromiso que tiene con sus conciudadanos, de hacer de Atenas de la Helade como el centro del conocimiento para ese entonces. Recordar que trae desde diferentes lugares de lo que es la Grecia de aquella época, de las polis, a los pensadores del momento, que son los que traen los gérmenes de lo que en Occidente, a través de Platón, de Sócrates, los grandes pensadores y las grandes propuestas leídas en el idealismo y el materialismo, son los que siembran esos primeros gérmenes para luego florecer en siglos y en culturas posteriores. Esta imagen refleja como la grandeza del pueblo ateniense y del pensamiento ateniense, de cómo se consagra la ciudad a la diosa Atenea, siendo la Atenea la diosa de la sabiduría. Entonces, como dice un pensador colombiano, Estanislao Zuleta, el conocimiento no es que se haya originado en Grecia, pero a veces tenemos la percepción, acorde a la historia, como la han mostrado y nos la han enseñado, que es que el pensamiento se inicia con la cultura griega. Más bien la cultura griega es la que sirve de tránsito, de bisagra entre el pensamiento oriental y el pensamiento occidental. Pero aquellas manifestaciones que en su momento estaban englobadas dentro del pensamiento mítico religioso, Grecia propone una alternativa explicativa de los fenómenos en lo que se denomina como la propuesta racional, en lo que los historiadores han dado en llamar como esos dos corrientes del pensamiento, el materialismo y el idealismo. Ahí podemos leer y los historiadores y críticos comentaristas señalan que el primer ser occidental que fragmentó al ser humano en dos, en términos de conocimiento, pues Platón, en su propuesta en el Fedón sobre el mundo de las ideas y el mundo de las formas, y cómo se traducen esas dos corrientes, y esas dos corrientes señalan el camino del pensamiento occidental y que llegan hasta nuestros días en dos maneras, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que históricamente conocemos como las investigaciones dedicadas a objetivar el mundo, y aquellas otras propuestas dedicadas a subjetivar el mundo, pero que más adelante miraremos que no son las únicas, sino que son dos propuestas ya superadas por otros caminos investigativos. El ágora es otro elemento que permite señalar el espíritu del pensamiento ateniense, y desde allí recogemos elementos para el pensamiento occidental muy importantes, como es la demostración. La ciencia no es un asunto de fe, no es un asunto de dogmas, es un asunto de razón, es un asunto de argumentos, es un asunto de conversación, de discusión, y no es un asunto que se valide a través de propuestas sustentadas en actos de fe, por ejemplo. Por favor, podemos transitar. Estas son como para el mundo occidental como las dos corrientes que señalan el camino del pensamiento occidental, y que luego en la modernidad, en el siglo XVI, XVII, en la Ilustración, cuando aparece
Descartes y aparece Francis Bacon, en cierto sentido señalando como estos caminos que señala el mundo clásico en lo que tiene que ver con el racionalismo y el empirismo, y cómo casi 2000 años, o casi no, 2000 años después vuelve y se asume el ser humano como en una doble vía, en esa vía de unos dedicados a la objetividad del ser humano y otros dedicados a investigar sobre la subjetividad del ser humano. Por favor, pasamos. Esta imagen que les propongo es una imagen que señala el proceso de cómo se dan los cambios, retomada de Kenneth Gergen en su texto de Realidades y Relaciones. Y usualmente partimos de unos núcleos de inteligibilidad que ya están dados y cómo en el horizonte se aparece o se insinúa otras propuestas, otra serie de preguntas, aquello que ya está legitimado en el contexto y que se supone que es como inamovible, pero que a través de poder pensar, de poder mirar otras alternativas explicativas del mismo evento o fenómeno, van configurando lo que se llama la fase crítica, y en la medida en que el núcleo de inteligibilidad no tiene cómo asumir y responder a esos interrogantes, entonces pasamos a la fase transformacional para luego asistir a la emergencia de una nueva manera y modo de leer un evento o fenómeno, que es los núcleos de inteligibilidad B que emergen, y al interior de ese nuevo paradigma cómo emergen propuestas alternas. El ejemplo clásico que propone, por ejemplo, Thomas Kuhn, es lo que tiene que ver con la disputa entre la teoría geocéntrica y la teoría heliocéntrica. La teoría geocéntrica con una serie de premisas de presupuestos que señalan unos sentidos de realidad, y cómo la teoría heliocéntrica propone otros presupuestos que permiten hacer colapsar aquello que parecía inamovible como era la teoría geocéntrica, y que señala una serie de rupturas paradigmáticas a nivel epistemológico, político, ideológico, a nivel social, que más adelante yo creo que las tocaremos en su momento. Por favor. Entonces, en esta imagen que les propongo de la academia y que es del Renacimiento, donde el artista hace coincidir a Aristóteles y hace coincidir a Platón, señala que el conocimiento se sustenta a partir del pensar, de la argumentación, del debate constante, y que va mirando cómo se dan los tránsitos de un paradigma a otro paradigma, y cómo estas maneras de confrontar y de contrastar alternativas explicativas de un evento o fenómeno permiten ampliar el panorama, el horizonte de posibilidades sígnicas en relación a un evento o fenómeno. Por favor, pasamos. Aquí en esta imagen lo que quiero mostrar es de algunas implicaciones en términos políticos y sociales, de cómo pasamos de un estado o de un periodo más bien feudal en ese tránsito del pensamiento griego al pensamiento medieval, y luego el pensamiento medieval a la modernidad a través de la ilustración, y que en ese periodo se van gestando una serie de fenómenos sociales, como es la emergencia, por ejemplo, de la clase burguesa o la clase emergente, la que está asignada al asunto del comercio, como es la estructura social piramidal de aquella época, y algunas implicaciones en términos religiosos e ideológicos cuando se supone que el conocimiento estaba en poder del clero, y que a partir del siglo XI o XII emergen las escuelas, y luego son las que configuran lo que denominamos como las universidades, para poder hablar de cómo el pensamiento de manera gradual vuelve al dominio público, como en el mundo clásico siempre fue de dominio público, en cuanto que el que quisiese escuchar los argumentos de los pensadores de la época, pues en el ágora era donde se dirimían los destinos de la Helade y los destinos del mundo griego, y donde uno podía escuchar a los pensadores del momento. Época y espíritu que se perdió en el medioevo, y que luego se recobra en esa disputa entre la clase clerical y la clase emergente, la clase burguesa, para que el conocimiento termine siendo secularizado.
Es decir, que no es solamente la lectura del Almagesto y de los textos sagrados los que tienen la verdad revelada, sino que existen otras posibilidades de interpretación, de explicación de un evento o fenómeno. Por favor, pasamos. Y queda sustentado en esa disputa entre dos corrientes que se dan en el siglo XI-XII sobre los nominalistas y los realistas, y que vuelven y retoman la discusión entre los dos pensadores clásicos del pensamiento clásico griego, como lo es Platón y Aristóteles. En esa disputa entre el nominalismo y el realismo se inicia la discusión entre ciencia y teología. ¿Qué es lo que le corresponde al campo de la teología y qué es lo que le corresponde al campo de la ciencia? Galileo lo manifestaba cuando en sus escritos afirmaba: el espíritu dice cómo ir al cielo, pero la ciencia dice cómo va el cielo, para establecer la diferencia entre cuál es el rol y cuál es la función que debe cumplir la ciencia y cuál es el rol y la función que debe cumplir las explicaciones de orden teológico. Por favor, proseguimos. Podemos pasar. Y hay un hecho que marca el inicio del concepto de ciencia en la modernidad, y es las observaciones que hace Tycho Brahe, siendo el matemático imperial en la corte de Praga, y la lectura o interpretación que hace Johannes Kepler en relación a una anomalía como era la órbita de Marte. Entonces, ese hecho fenómeno es lo que lleva a que se inicie y se ahonde más la disputa entre teología y entre el asunto de la ciencia. Esta anomalía es la que va a permitir hacer esa separación tajante entre lo que le compete a la teología y lo que le compete a la ciencia, en el entendido que la teología había eclipsado la filosofía y el pensamiento que de allí se derivaba, y cómo cuando se dan estas disputas en el siglo XIV, XV, XVI, a través de las tesis de Copérnico, de Giordano Bruno, de Galileo, de Kepler y de Newton, quien es el que termina por consolidar la propuesta del nuevo concepto de ciencia. En pantalla podemos ver algunos de los presupuestos en relación a las premisas de la teoría geocéntrica y la teoría heliocéntrica. En la siguiente imagen, cuando los discursos están legitimados, pues se supone que el gran colectivo realiza una serie de construcciones de sentidos de vida y de realidad que se sustentan y están legitimadas por los discursos que circulan en su propio entorno, en su propio contexto. Esta es una imagen, una representación en, en torno a las premisas de la teoría geocéntrica, cosa diferente cuando Johannes Kepler logra entender que los planetas orbitan en torno al Sol, estando el Sol en uno de sus focos, y que los movimientos son elípticos y que no son circulares como en su momento lo propuso la teoría geocéntrica, y que acompañado de lo que dice Galileo en su momento, a través de las observaciones que hizo con su invento del telescopio para hablar de las manchas solares y de las lunas de Júpiter y de los cráteres en la Luna, de cómo el firmamento no es tan prístino como se proponía, sino que está lleno de fenómenos celestes. Y esa disputa que inicia Galileo con el Papa de entonces y con la Iglesia de aquella época, procurando por defender el rol, el campo de la ciencia, y cómo ataca de manera abierta lo que tiene que ver con el asunto de la teología. Lo que quiero expresar en esto que estoy diciendo es cómo algunos pensadores que fueron formados dentro de la teoría geocéntrica se atrevieron a pensar de manera diferente, y cómo partiendo de un núcleo de inteligibilidad dado, proponen otra serie de premisas y otra serie de interrogantes que permiten hacer ese tránsito hacia la fase crítica, hacia la fase transformacional, y cómo se va estructurando un nuevo paradigma desde aquellos pensadores
del siglo XIV hasta Isaac Newton, que es lo que permite hablar del concepto de ciencia en la modernidad y en una de sus tradiciones como la tradición empirista positivista a la que asistimos y que se traduce en lo que se conoce como las investigaciones cuantitativas. Entonces, desde ahí lo que se invita es a que cualquier evento o fenómeno en el que estemos insertos, considerándolo, haciéndole como el rastreo desde todo punto de vista, hay que ir buscando otras posibilidades de sentido, de significado que el mismo puede tener o puede estar inmersas, pero que aún no se ha develado cuáles son los sentidos allí ocultos. Por favor, pasamos. Bueno, estas son algunas de los presupuestos que ya ustedes de alguna manera los conocen en relación a las tesis de la teoría geocéntrica y la teoría heliocéntrica. Esta imagen refleja ese interrogante que buscó Kepler desde que estaba niño de cuál era el plan divino que tenía la deidad para con el hombre. Y cuando él estaba en esa búsqueda de poder explicar lo que en su momento hablaba Galileo y hablaba Copérnico, y lo que ellos en su momento a su vez se inspiraron en las tesis de Eratóstenes y de Aristarco, cómo Kepler retoma la propuesta de los sólidos perfectos de Pitágoras y siguiendo esa pista pretende en su sistema hacer coincidir lo que los planteamientos de Pitágoras con las observaciones de Tycho Brahe en relación a la anomalía de la órbita de Marte. No obstante, le toca que renunciar a ese tipo de ideales, de cómo conciliar los nuevos eventos, los nuevos hechos con lo que ya estaba establecido. Cuando él se aleja de esos presupuestos y empieza a trazar espirales y luego elipses, logra identificar que sí coinciden las observaciones de Tycho Brahe con un movimiento elíptico y que es considerado el primer ser humano que logra entender cómo son los movimientos de los planetas en torno al Sol. Por favor, pasemos. Esta es la anomalía de la que hace ratico vengo hablando sobre la órbita de Marte y que contradice y echa por tierra uno de los presupuestos de la teoría geocéntrica en la que se hablaba que los movimientos eran perfectos, eran movimientos circulares, que no haya ninguna anomalía en el mundo celeste, y etcétera, para poder hablar de la curvatura del espacio más adelante y para poder hablar de que la Tierra no era plana como se presuponía y que aquellos que se decidieran ir más allá de las columnas de Hércules muy seguramente caerían a un gran vacío. Pero que retomando otro elemento en lo que tiene que ver con la llegada de los europeos aquí a América y que oficialmente está establecida por la llegada de Colón a América, pues se supone que Colón no estaba convencido de la teoría geocéntrica, sino de las tesis de la teoría heliocéntrica, o si no, no se hubiese atrevido a cruzar el Atlántico. Bueno, pasemos por favor. Déjemelo ahí donde estaba. Muchas gracias. Esta es una representación muy diferente a la que le vimos en una diapositiva anterior. Esta representación corresponde a la propuesta de Johannes Kepler en relación a las tres leyes del movimiento y cómo es que los planetas orbitan en torno al Sol. Cambia radicalmente la representación. Entonces, cuando nos acercamos a las explicaciones de un evento o fenómeno, a veces terminamos por legitimar ciertos asuntos que encontramos en los teóricos. Y la idea es no vernos en lo que dicen los teóricos, sino como dice Popper, la idea es poder diseñar como el experimento crucial que permita contraargumentar aquello que ya está legitimado en el contexto. En el campo de las ciencias sociales humanas, pues se supone que lo que perseguimos es desde diferentes perspectivas de orden político, social y etcétera, poder recoger estos elementos para poder encontrar otras aristas de ese evento o fenómeno que es el que nos convoca y que es sobre el que estamos haciendo el rastreo en relación a las búsquedas que tenemos
de nuestro objeto de estudio. Por favor, pasamos. Entonces, con estos elementos se recupera las tesis, las propuestas de lo que planteaban en su momento los griegos. Y un elemento fundante del nuevo concepto de ciencia en la modernidad es lo que tiene que ver con la demostración. Para eso se hacen estos eventos académicos y se hacen congresos y coloquios y etcétera, etcétera, para poder presentar algunas propuestas, algunos argumentos y para poderlas conversar y para poderlas debatir. Es decir, la ciencia no se valida en un laboratorio, sabemos que se valida es en estas conversaciones, en estas cotejaciones que tenemos sobre lo que estamos investigando. Estos son los presupuestos en el sentido de que cualquier evento o fenómeno, por favor pasamos, para configurarse en el campo de la ciencia debe ser leído en términos de lenguaje matemático, del lenguaje de la física, en lógica deductiva, en relaciones causales y a la vez asumido desde el método hipotético deductivo. Este concepto de ciencia, que es uno de los conceptos de cómo se investiga en la tradición, lo repito, empirista positivista, con todos los desagregados o las diferentes vertientes, plantean tesis muy capitales y que es lo que históricamente se conoce como la dictadura de la tradición empirista positivista hasta el siglo XX. Muy entrado el siglo XX, cualquier fenómeno, si no era posible asumirlo desde estos cuatro campos, difícilmente se podía aceptar que era ciencia. Se afirmaba de manera un tanto despectiva, que a lo mejor eso era especulación, eso era literatura, poesía, pero que poco aportaba al campo de la ciencia. Y es lo que uno ve en David Hume. Cuando él dice, abramos un texto, si no nos habla sobre los asuntos de la matemática y de la lógica, lo podemos arrojar al fuego y nada se ha perdido. Con todo esto que pasó durante ese periodo del siglo XIV al siglo XVII, pues aparecen nuevamente dos corrientes, racionalismo y empirismo. A través de Descartes, por favor vamos pasando, Descartes vuelve nuevamente y se fragmenta al ser humano en lo que él denomina como la res universal y luego la res cogitans y la res... por favor, pasamos. ¿Podemos pasar, por favor? Bueno, y la res extensa. En esa manera como él concibe el concepto de alma de la res cogitas y la res extensa, queda nuevamente fragmentado el ser humano. Entonces, como que esa tradición empirista positivista se va a centrarse en la res extensa y las ciencias sociales y humanas a finales del siglo XIX recogen con cierto temor los desarrollos y la invisibilización que se había dado durante los periodos anteriores para ocuparse de la subjetividad del hombre, en cuanto que hay cierta serie de fenómenos que no son posibles abordarlos desde esa tradición positivista. Y esos campos de discusión corresponden fundamentalmente a tres: el asunto del arte, el asunto de lo estético, el asunto de lo ético y el asunto de lo cultural, que no es posible asumirlos en la tradición empirista positivista. Entonces, con Descartes, ese es uno de las herencias que tenemos y de las incidencias fuertes que tenemos en términos investigativos. Y desde el campo del empirismo, ellos están centrados en lo que tiene que ver con la explicación de cómo se da el proceso del conocimiento en el ser humano sin detenerse en la subjetividad. En el ensayo sobre el entendimiento humano, ahí está la propuesta que propone John Locke, en el sentido de cómo es que se da en términos cognitivos el proceso a través de las ideas primarias, secundarias, complejas, del proceso de configuración del pensamiento del ser humano. Francis Bacon, en su propuesta sobre el nuevo orden, el nuevo organón, porque se supone que el viejo organón, como lo decía Descartes, ya no podemos construir sobre aquellas bases un tanto aristotélicas y un tanto caducas. Tenemos que proponer un nuevo orden, una nueva manera de explicar los eventos o fenómenos, y obvio que con ese influjo que se tiene
en relación a lo que en su momento desde el campo de la astronomía y desde la propuesta de Copérnico hasta Newton se había fragmentado, no, se había hecho colapsar un edificio teórico que supuestamente estaba muy sólido, puesto que correspondía a las influencias económicas y políticas de la Iglesia con las monarquías de la época. Estas dos propuestas sobre que el racionalismo planteaba sobre un pensamiento a priori y el empirismo sobre un pensamiento a posteriori confluyen en el criticismo de Kant en el siglo XVIII y parte del siglo XIX, que es lo que conocemos como los periodos precríticos en Kant. Y como en Kant, que es lo que se conoce en su propuesta sobre la segunda revolución científica, cómo él restituye como el rol al ser humano, en cuanto que el ser humano en esa relación sujeto-objeto tiene un asunto o un rol activo en relación al objeto. Y propone en el criticismo Kant esa dualidad entre lo fenoménico y lo nouménico. Y en la crítica de la razón pura, finalmente termina por negar la posibilidad al conocimiento de lo nouménico. De esa posibilidad de conocer, de acercarnos, de interpretar, de leer lo numérico, y que se refleja en lo que él dice en los paralogismos sobre la imposibilidad de que la psicología sea ciencia, por ejemplo, puesto que está englobado dentro de los juicios analíticos, en el sentido de que un juicio analítico no agrega nada nuevo al conocimiento. Entonces, a partir de esa negación es que yo leo tres corrientes que se desprenden a partir de las tesis y de la propuesta de Kant. Profesor, podemos pasar, si es tan amable. Entonces, a partir del siglo XIX aparecen tres corrientes: el idealismo alemán, con Hegel, Fichte, Schleiermacher; el materialismo histórico dialéctico, donde se hace un quiebre argumentativo y de concepción y lectura del ser humano en la propuesta de Marx, en cuanto que el ser humano es un ser que se lee en las relaciones de producción con el otro y no por fuera de ellas, para poder hacerle el contraargumento al materialismo mecanicista. Y la corriente que ya venía con mucho auge, que era el positivismo, y que se cristaliza más bien en la propuesta de Augusto Comte, que es el positivismo decimonónico. De esas tres corrientes que se desprenden a partir de las tesis de Kant, podemos hacer un despliegue muy rápido por cada una. Desde el idealismo alemán, entonces, la propuesta del idealismo, del irracionalismo. Y aquí lo que me interesa mirar es lo que tiene que ver con Wilhelm Dilthey. Cómo Dilthey recoge como el sentir de aquellos desarrollos que se habían dado desde la subjetividad del ser humano y que su campo de acción era demasiadamente reducido por la dictadura de la propuesta empirista positivista. Y como él propone, y para contraponer a las ciencias naturales, propone las ciencias del espíritu, con esos tres campos que les nombré ahora ratico sobre lo estético, lo cultural y lo ético, que se supone que es lo que le da sentido al quehacer de las ciencias del espíritu. Toda la discusión que propone Wilhelm Dilthey en el siglo, por favor nos volvemos un momentico, en el siglo XIX es la que se retoma ya en el siglo XX para terminar de estructurar los estatutos epistemológicos de lo que son las ciencias sociales y las ciencias humanas. Posterior o terminando el siglo XIX, la fenomenología. En el campo de las ciencias sociales y humanas trabajamos fuertemente el asunto de la fenomenología en los presupuestos de Husserl y de Martin Heidegger, y lo que tiene que ver con el existencialismo ya en el periodo entre guerras, desde la propuesta de Jasper, Sartre, Camus, Simone de Beauvoir. Eso es como un despliegue muy rápido por este lado del idealismo alemán. Por favor, siguiente diapositiva.
Y de las tesis del materialismo histórico dialéctico, propongo la propuesta de la soviética con la revolución bolchevique en el siglo XX, en la Primera Guerra Mundial, de cómo se pretende llevar a la praxis social la propuesta de Marx. Luego en el lejano oriente la propuesta de Mao Zedong y en Francia la de Althusser. Y en la década del 80 lo que tiene que ver con ya con la caída del muro y lo que tiene que ver con la propuesta de Gorbachev y de Boris Yeltsin llegando a Vladimir Putin. Y por el lado del positivismo, por favor, pasamos. Entonces, en el siglo XX, desde la propuesta de Augusto Conte, se retoman los presupuestos y hemos escuchado hablar sobre el Círculo de Viena con estos autores que tenemos acá. En la década del 30, la propuesta de Popper en el racionalismo crítico y el giro historicista de Thomas Kuhn y el programa de investigación de Imre Lakatos. Todo ello marcado por los fenómenos y los tránsitos que se dan a finales del siglo XIX y del siglo XX, en lo que tiene que ver con el tránsito de las monarquías a la configuración de los estados después de la Primera Guerra Mundial, el auge del capitalismo, el descubrimiento de América, lo que tiene que ver con el mercantilismo que se da durante los siglos XVI, XVII y XVIII, y lo que tiene que ver ya con los modelos liberales desde las tesis manchesterianas. Estas son otras corrientes ya más actuales. Aquí en Colombia hablamos sobre los documentos COMPES, que son las políticas macro del Estado. Hasta hace muy poco se hablaba de ciencia, tecnología y sociedad, y hoy el COMPES, obvio que eso es influjo desde afuera, es sobre ciencia, tecnología e innovación. Desaparece el asunto de la sociedad, lo que interesa ahorita es lo de las TICs, que es lo que se puede desarrollar. El presidente nuestro habla mucho sobre la economía naranja y sobre los desarrollos que se pueden dar a ese nivel en nuestro país. De esto que hemos hablado así a grosso modo, entonces nos encontramos con una propuesta que es de hablar de investigaciones quant y de investigaciones quale, en el sentido en que las unas se ocupan de la objetividad, de la intencionalidad de explicar en términos causales un evento o fenómeno, que tienen su propio método, que es el método hipotético deductivo, y ya con lo que retoma o se retoma de la propuesta de Wilhelm Dilthey y el método que él propone, que es el método hermenéutico, pues se supone que hablamos de un campo de investigación que son las investigaciones cualitativas con su propio método y de todas las diferentes maneras de investigar que conocemos como lo etnográfico y la teoría fundamentada y etcétera, y etcétera, y cómo algunos campos de la ciencia que inicialmente se inscribieron dentro del campo de la tradición empirista positivista, por ejemplo, como en el caso de la antropología, en el siglo XX es Lévi-Strauss quien le restituye el lugar que se merece la antropología, que es desde el campo de las ciencias sociales y humanas y no desde el campo de la tradición empirista positivista. Pero no es suficiente con estos maneras de investigar y es así como en el siglo XX entonces se proponen otras maneras de investigar y a la vez recoge la discusión de los elementos que se han dado en el siglo XIX o XX. En el sentido de que a eso que llamamos lo confiable, el asunto de la interpretación, en la relación de lo sincrónico y lo diacrónico para hablar sobre lo hermenéutico. Entonces aparece una propuesta a finales del siglo XIX y que toma y se va materializando de manera gradual en la década del 20, que es lo que históricamente conocemos como la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt que termina por reconocer que hay una serie de corrientes del pensamiento en las cuales ellos se inscriben, como es el idealismo alemán, como son las tesis del materialismo histórico y dialéctico, para poderle hacer frente al auge y a la dictadura del positivismo. Hablando de la primera generación, en lo que tiene que ver con
con la propuesta y el análisis de los fenómenos a los que ellos asisten. Uno, lo que tiene que ver con lo que está pasando en la URSS, el tránsito del zarismo a la propuesta socialista. Y dos, el ascenso de los nacionalismos al poder, del fascismo en Italia, lo que tiene que ver con el nazismo en Alemania, del franquismo en España. Ese es el momento histórico que vive la primera generación y que luego en la propuesta de Jürgen Habermas en la década del 60, después de haber pasado la Segunda Guerra Mundial y la deuda histórica que tiene Alemania con el pueblo judío, entonces aparece otra manera de abordar y una manera como más amplia de reconocer que existen otros campos de indagación, de investigación, que es lo que conocemos como la propuesta de lo histórico hermenéutico, lo crítico social y lo empírico analítico. Es decir, no hay una sola manera de investigar, sino que aquí se abren tres las posibilidades de investigar y que no es que la una sea más válida que la otra. Cada una tiene unos intereses y unos matices que le permite finalmente dar cuenta de cierto aspecto del fenómeno que se investiga y cada una de ellas tiene un interés. Pero el asunto no termina en la propuesta de la segunda generación y por ahí en la década del 20 y en parte con las tesis de Morán se va configurando lo que nosotros aquí en la universidad denominamos como lo sistémico complejo. Para nosotros la modernidad tiene tres relatos. Un relato que es el relato de la modernidad positiva, otro relato u otro correlato que es la modernidad crítica y otro correlato que es la modernidad sistémico compleja. Es decir, de ese fenómeno o evento que llamamos la modernidad y todo lo que se ha dado, entonces en las discusiones hemos identificado tres correlatos y en esos tres correlatos tratamos de dar apertura para que el estudiante pueda tener como posibilidad de miradas y de escenarios de discusión y que cada uno de esos correlatos tiene un sustento teórico, tiene un sustento epistemológico de cómo es que se investiga desde la modernidad positiva o de la modernidad crítica o de la modernidad sistémico compleja. Aquí en esta imagen vemos los elementos que permiten ir configurando el abordaje del ser humano, que no es la búsqueda de la mera objetividad y de las explicaciones causales, o solamente quedarnos en el asunto de lo interpretativo en relación a la subjetividad, sino que hay otros elementos que están en el contexto o en el entorno y que son incidentes en lo que ese ser humano es en términos culturales, como lo propone Morán. Por favor, proseguimos. Profesor Willman, disculpe que lo Ya interrumpa, estamos. nos quedan 10 minutos para finalizar su conferencia. Listo. Ok, entonces pasemos por favor, porque me interesa mirar, podemos pasar, mirar finalmente, por favor, seguimos. Podemos pasar. De lo que pasa y de lo que asistimos en la maestría, que hemos transitado por diferentes momentos investigativos, lo que tiene que ver con la objetividad, la subjetividad, lo sistémico, para un retorno al estilo nietzscheano, a lo ancestral, y que son aquellas alternativas de lectura del ser humano que no son posibles ni abordarlas ni desde la tradición objetivista, ni desde la tradición subjetiva, ni de lo sistémico, y que ofrecen otras miradas y otras epistemologías que distan de esta tradición un tanto eurocéntrica. Hay una conversación muy bonita entre Boaventura de Sousa y Silvia Rivera, la Aymara, donde ella le hace una crítica muy fuerte a Boaventura de Sousa cuando le dice, porque ustedes tienen la pretensión y el afán de que lo que nosotros
los fenómenos que ustedes ven acá como que deben encontrar una traducción en los edificios teóricos que ustedes tienen, y hay ciertos asuntos que no son posibles abordarlos desde esa perspectiva. Para usted poderlos entender, tiene que conocer, casi que tiene que ser una aymara. Entonces, pasemos por favor. Y que es lo que también se denomina como la ecología de los saberes. No hay solamente esas tres maneras de lectura, hay otras que es la que también nos seducen y que es a las que tenemos que volver, que es lo que configura la ecología de los saberes o las epistemologías del sur o las epistemologías emergentes, aquellas que no tienen asidero en ninguna de esas tradiciones investigativas del pensamiento occidental. Y alguno de los autores que nos hace ver esas otras realidades es, por ejemplo, Walter Mignolo, en lo que tiene que ver con lo que él plantea como el pensamiento fronterizo. Por favor, pasamos. Ya no es un asunto de centros, sino que es un asunto de periferias. Y en ese asunto de periferias, entonces ya no se puede distinguir, diferenciar claramente cuál es el centro, cuál es la periferia, porque tenemos que escuchar a la periferia, porque la periferia ofrece otras maneras, otras lecturas de mundo a las que estamos acostumbrados a leer, que es lo que denominamos como el colonialismo al multiculturalismo. Profe, yo creo que podemos dejar hasta acá estos elementos que he propuesto para que pasemos a una interacción en este resto de espacio. Perfecto, profesor Willman. Agradecemos a nombre del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva su conferencia, y haciendo una síntesis de lo que el profesor nos ha planteado, hizo un tránsito por diversas corrientes, escuelas de pensamiento que fundan la filosofía de la ciencia occidental, y concluye tomando todos los aportes del movimiento colonialidad, decolonialidad, donde está Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Catherine Walsh, Silvia Rivera Cusicanqui, entre otros. Y hacer una pequeña mención que el video que usted comenta de la conversación entre Boaventura de Santos Sousa y Silvia Rivera, nosotros lo hemos estudiado entre el equipo de investigadores del CELEI muy atentamente ese video, y también los estudiantes del diplomado tendrán que analizarlo porque ahí hay sustancias críticas para pensar las coordenadas de la emergencia de otros saberes, ¿no? Bueno, sin más, agradecemos al profesor y invitamos a todos los participantes a efectuar sus preguntas, comentarios. Si alguien necesita audio, puede encender su micrófono y dirigir la pregunta al profesor, o también por el foro podría ser la opción. Quedamos atentos para aprovechar estos 7 minutos antes de la conferencia del doctor Pinto. Preguntas, comentarios. ¿Nadie tiene preguntas? ¿Nadie tiene alguna inquietud? Marco, ¿podemos presentar el otro PPT? Perfecto. Si no hay preguntas y no hay comentarios, Paula Danel aquí dice felicitaciones al profesor Willman. Muchas gracias, Paula. Perfecto. Si no hay preguntas, agradecemos al profesor Willman por su conferencia, por su generosidad de acompañarnos el día de hoy. Y Beatriz dice, excelente espacio, gracias, felicitaciones. Y vamos a recibir a continuación al doctor Rolando Pinto, que él ya es de nuestra familia. El doctor Rolando Pinto es profesor de filosofía de la Universidad de Chile, también es licenciado y doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica Lovaina de Bélgica, y es licenciado en Sociología del Desarrollo en la misma Universidad Católica de Lovaina de Bélgica.
Ha desarrollado labores profesionales y académicas en pregrado y posgrado en el ámbito educativo en América Latina, en los siguientes países: Argentina, Brasil, Colombia, Centroamérica, principalmente en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, asimismo en Ecuador, México, Perú y Venezuela. Además, el doctor Pinto es un académico de talla reconocida a nivel nacional e internacional y ostenta fue el primer galardonado de nuestra institución con nuestro doctorado honoris causa. La conferencia del doctor Pinto en esta ocasión se titula Desde la investigación, acción participativa a la antropología interactiva aplicada. Sin más, recibimos con un gran afecto al doctor Rolando Pinto y ahora el escenario es todo suyo, profesor. Muchas gracias, Aldo. Quiero agradecerle esta invitación a poder tener una conversación, digamos, sobre algunos de los temas derivados de la investigación social en América Latina. Yo quiero agradecerle al profesor William por su excelente e instructiva conferencia en la cual analizó toda la evolución de los paradigmas de la investigación científica. Y le agradezco que me haya dado espacio a mí para tomarme del último punto que él colocaba de aquellas corrientes de la investigación social en América Latina que se descolgaban del pensamiento europeo etnocentrista o eurocentrista para llegar a trabajar con orientaciones mucho más emergentes de la propia realidad latinoamericana. Creo que enlazamos bien. Sin embargo, el énfasis que yo le voy a dar a mi conferencia o mi conversación es más bien sustentándolo en mi propia práctica de investigación social. Yo fui formado en el paradigma positivista, como la gran mayoría de los profesionales mayores de 50 años. Y nos formaron en el rigor epistemológico de que el dato o el objeto de estudio debería convertirse en una verdad. Que por lo tanto todo el conocimiento tenía que llegar, ya sea deductiva o inductivamente, a establecer leyes y verdades del conocimiento. Dentro de ese paradigma se nos enseñaba a investigar en esta división del conocimiento de lo cualitativo y lo cuantitativo. Lo cualitativo referido al sujeto y lo cuantitativo referido a la objetividad de la realidad. Fue justamente trabajando con Paulo Freire entre el año 1966 y 1972 en Chile, que comenzamos a entender que en América Latina había otras corrientes de construcción del conocimiento, de interacción entre sujetos que investigan y sujetos investigados. Más o menos en este mismo tiempo, tuvimos la oportunidad de conocer a Orlando Falborda, colombiano, que hablaba justamente de cómo investigar la realidad para transformarla. Y habían otros investigadores, como el propio Quijano, que planteaba que el conocimiento tenía que liberarse en América Latina primero de su dependencia
al etnocentrismo y a las problemáticas que traía el etnocentrismo para centrarse en la investigación de los problemas de nuestros pueblos. Fue así que desde los años 60 para acá nos fuimos formando en estas nuevas metodologías de investigación. Algunas se llamaban, como en la tradición de Paulo Freire, investigación del mundo vocabular y del sentido de la cultura del oprimido. Orlando Falborda nos invitaba, ¿no es cierto?, a practicar la investigación-acción como una manera de transformar la realidad opresiva del capitalismo. Y Carlos Rodríguez Brandão y Anton de Schutter en México y Carlos Rodríguez Brandão en Brasil, nos señalaban que todos estos métodos de investigación necesariamente requerían de la participación de los sectores populares. Yo fui aprendiendo en la práctica lo que era investigar sobre la realidad de la opresión en el mundo rural latinoamericano, trabajando con campesinos, tanto en Chile como en Perú, como en Argentina, como en Bolivia, como en Ecuador, como en Colombia, como en México, como en Guatemala. Y comenzamos a entender que esta manera de ir entendiendo la realidad del mundo rural implicaba también un profundo vínculo político de transformación de la realidad. Con Orlando Falborda aprendí su propuesta metodológica casi como una guía de mi desarrollo profesional. Y ya en el exilio, después del golpe de Estado en Chile, que me recibió Bélgica como país de acogida, tomando el referencial teórico metodológico de Falborda, construí mi tesis de doctorado. Mi tesis de doctorado justamente procuraba rescatar el pensamiento, la oralidad textual de los actores que habían vivido los procesos de educación de adultos y de los cambios políticos democráticos que se establecían en sus respectivas sociedades de origen. Yo tomé como casos de estudio el caso de Chile, el caso de Perú y el caso de Venezuela. El caso de Chile, lo que era todo el incipiente proceso reformista que se inició con Eduardo Frei Montalva en los años 64-70, que continuó con el gobierno de la Unidad Popular y que de alguna manera yo fui aprendiendo a través no tan solo de entrevistas que hice a actores directos implicados en los procesos de transformación política, sino directamente a educadores que trabajaban en la óptica de la educación de adultos. Lo mismo en Perú. Y ahí pude conocer en profundidad los profundos vínculos que tenía, digamos, la educación de adultos con los procesos políticos de democratización y de avance democrático que se hacían en estos países como el Perú, como Venezuela. Por lo tanto, yo podría decir que mi tesis de doctorado es un reflejo
de la aplicación de la metodología de investigación-acción. Porque construir conocimiento comparativo de estos tres países sobre la base de recoger directamente los testimonios y las textualidades y las oralidades de los distintos actores que participaron en cada país. Yo no podía entrar a Chile, así que tuve que conseguirme vía, digamos, personas que estaban en el exilio y que habían trabajado en esos procesos. En el caso peruano, pude ir a Perú, y en el caso venezolano, pude ir a Venezuela para entrevistarme con gente honorable y dentro de la línea, digamos, de conducción de los procesos de educación de adultos. Con Carlos Rodríguez Brandao aprendí la inclusión del oprimido o actor popular como sujeto investigador, no como sujeto investigado. Carlos Rodríguez Brandao señalaba fundamentalmente que los procesos de investigación-acción debían servir para rescatar el pensar y el ser del sujeto popular. Podría decir que Rodríguez Brandao fue el que me introdujo en una aplicación crítica de la investigación-acción. Y me nace, por ahí por los años 80, una pregunta. ¿Cómo podría organizarse la investigación-acción desde los sectores populares, desde los problemas y proyectos que tienen los sectores populares, y no como una propuesta del interés nociológico que sobre la realidad popular tienen los investigadores sociales? ¿Cómo hacer investigación-acción como proyecto popular y no como propuesta liberadora o concientizadora del investigador progresista? Que muchas veces intervenimos en los sectores populares con un preconcepto, el preconcepto cognitivo intelectual occidental de que el hombre popular no tiene lecturas de mundo, no tiene cosmovisiones que lo respalden. Fue en esa circunstancia que mi preocupación se comienza a agudizar en la frase que yo aprendí de Pablo Freire: nadie se libera a nadie. Todos nos liberamos entre sí, mediatizados por una realidad que nos oprime a todas y todos. Y entonces empecé a buscar. Primero me metí a estudiar metodologías etnográficas. Me empecé a meter en teorías no estructuralistas ni funcionalistas de la antropología, sino que aquellos antropólogos que de alguna manera tomaban su opción en estas prácticas interculturales, interétnicas, interactivas. Y comencé a trabajar con estos instrumentos que me daba a mí la antropología y la etnografía, en la cual mi propósito era recoger textualidades populares, recoger en los relatos populares lo que había como cosmovisiones de vida o como prácticas de vida que lo llevaba a seguir siendo oprimido y a seguir siendo sometido por el sistema dominante. Sin embargo, el tema fundamental que se me comenzó a emerger, cómo construía conocimiento de estas textualidades populares. Y comencé a buscar dentro de la antropología interactiva una forma de organizar estas textualidades
interpretarlas para transformarlas en conocimientos populares que mostraban sentido de mundo y apropiación del conocimiento científico. Fue así que en el año 2010, comencé a trabajar directamente con comunidades mapuche, lapquenche, de la región de la Araucanía. Y trabajando con estas poblaciones mapuche, fui entendiendo lo que era una metodología de investigación en la cual yo era un aprendiz de la tremenda sabiduría ancestral, de la tremenda sabiduría de estas prácticas ancestrales y consuetudinarias que tenían las comunidades mapuche lapquenche. Lo primero que me fueron mostrando estas textualidades recogidas del mundo mapuche es que el conocimiento mapuche es un conocimiento holístico, un conocimiento integral, donde no solamente está lo cognitivo, sino sobre todo lo valórico y lo activo. Y que ese conocimiento constituye una totalidad. Pero además una totalidad que implica a los seres tangibles y a los seres intangibles de la vida natural, de la biodiversidad natural y social del mundo mapuche. Y fui aprendiendo con ellos que ellos no requerían un discurso liberador, sino que lo que ellos requerían era una acción de relevar en el sistema político chileno el valor de su cultura, la humanidad de su cultura, la integralidad de su cultura. Y aprendí a entender que el kimun, que es en mapudungún el conocimiento, el asmogan, que es el valor, y que el ishufumogen, que es la vida armoniosa en comunidad y con la naturaleza, constituían una forma cognitiva valorada extremadamente por aquellos que la aprendíamos, porque para ellos era una práctica consuetudinaria. Y fuimos construyendo a partir de sus saberes y prácticas lo que ellos querían instalar en sus comunidades. Que sus escuelas básicas comunitarias enseñaran la cultura mapuche a los niños y niñas mapuche. Y que aprendieran los maestros mapuche a tomar decisiones de eliminar del currículum oficial todo aquello que negaba la cultura mapuche. Y comenzamos a construir con ellos un currículum crítico emergente. En el año 2014 participé del lanzamiento de un libro en la Universidad Católica de Temuco. Un libro que aparecía como autores Teresa Durán, Marcelo Vero, Noelia Carrasco y Héctor Mora, todos antropólogos que trabajaban en el Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica. Y el libro se llama Antropología desde el Sur, obras escogidas de Teresa Durán, donde ella explica en este libro lo que es la antropología interactiva aplicada,
que es una estrategia metodológica que permite hacer lo que yo ya estaba haciendo sin conocerla a ella. Infelizmente, llegué tarde para conocer a doña Teresa, porque ella justamente viniendo de regreso un día de invierno en la Araucanía, en su camioneta, se precipitó a un barranco y murió en el año 2011. Y este libro era lanzado en homenaje precisamente que le hacía la universidad y sus colegas sobre lo que había sido el trabajo de esta antropóloga extraordinaria. Y en este libro, ella de manera magistral grafica el modelo interactivo aplicado. La voluntad de entrar en las interacciones sociales relevantes, recogiendo las percepciones socioculturales de los pueblos mapuche. La intencionalidad de transformar las interacciones en situaciones sociales dadas, equilibrando los niveles ideacionales y accionales. La incorporación de la visión disciplinaria al flujo interaccional que aborda las situaciones sociales, la mayoría de las veces problemáticas. Observación vigilante de la dinámica social resultante, mantención del flujo de interacciones, garantizando la posibilidad de que los actores incorporen los referentes disciplinarios en el tratamiento de las situaciones sociales. Finalmente, el reconocimiento del crecimiento personal a partir de los procesos compartidos y los conocimientos construidos interactivamente. Cuando yo leí esto, me dieron ganas de inmediato de sistematizar lo que estábamos haciendo. Y he logrado hacer eso. El año 2014 me puse con la tarea de sistematizar el enfoque metodológico empleado en nuestra investigación y en nuestro trabajo con las comunidades mapuche para transformarla en un ejemplo de lo que es esta antropología interactiva aplicada, que yo la he seguido aplicando en otros ámbitos, en grupos populares y en otros grupos mapuche, que la he interactuado con ponencistas en esta misma línea de la investigación social mexicana. Acaba de salir un libro en México, publicado por la Universidad de Tijuana, que se llama Lo normal y lo diverso en la psicología y en la educación, preparado por Lorena Pulido Ríos, Raúl Salorio Virrueta y Jesús Hilario Coria Juárez, que son los compiladores de las discusiones y ponencias que se dieron en el congreso que organizaron sobre la antropología interactiva aplicada en trabajos comunitarios, y en el cual me han honrado con publicar mi experiencia o el primer momento de sistematización de mi experiencia, precisamente relatando lo que fue esta experiencia en Yaquipulli, región de la Araucanía. Yo quiero parar aquí, digamos, para dar espacio a la interacción y a las preguntas y reflexiones que tuvieran los diversos participantes de esta hermosa reunión. Bueno, agradecemos al doctor Pinto, siempre un placer escucharlo, escuchar esa sabiduría acumulada de años y sobre todo un pedagogo
que ha puesto en práctica lo que dice, lo que siente y lo que piensa, y además que ha sido un referente en la formación de muchas generaciones de educadores en nuestro país y también en otros países del continente. Yo quisiera proponerle algo, profesor Pinto. ¿Sería posible que también pudiéramos sumar a esta discusión al profesor William para que el diálogo pudiese ser más enriquecedor, si usted está de acuerdo? Pero Y claro que sí, perfecto. será un placer. Entonces invitamos al profesor William a poner su cámara y a los participantes también a poner sus cámaras, abrir su micrófono y hacer todas las preguntas, aprovechar a estos dos especialistas que el día de hoy nos acompañan. No hay preguntas que sean inoportunas. Siempre toda pregunta nos moviliza, nos deja nuevos cuestionamientos. Así que aquí hay una pregunta que nos plantea Rosa Silva. A ver, un poquitito. Dice, interesantes las aportaciones de ambos doctores. Mi pregunta es, ¿cómo se logra rescatar y presentar el pensar y el ser del sujeto ante el populismo que limita el pensamiento crítico? La leo nuevamente. ¿Cómo se logra rescatar y presentar el pensar y ser del sujeto ante un populismo que limita el pensamiento crítico? Muchas gracias, Rosita. A ver qué nos puede decir nuestros invitados. Yo quisiera reaccionar a la pregunta que hace. La verdad es que el populismo, si bien es cierto como manipulación política, es una realidad. El populismo tiene su propia trampa, su trampa epistemológica. No hay populismo sin pueblo. Y si nosotros concientizamos a ese pueblo, el populismo puede ser una estrategia transformadora de las manipulaciones políticas que hacen los populistas, que son sujetos históricos situados en torno al Estado y que desde el Estado construyen sus esquemas de manipulación. Ahora, eso agrega un desafío a los que estamos, ¿no es cierto?, para los procesos emancipadores, que es la denuncia al populismo, que es el desenmascaramiento del populismo y tratar de que sean los propios sectores populares los que denuncien y renuncien a cualquiera manifestación populista. Ese es un rescate que también tenemos que hacer. Yo, en relación a la inquietud que propone Rosa Silvia desde nuestra realidad, es un asunto altamente difícil y riesgoso. Nosotros tratamos de darle la voz, la vocería a nuestros estudiantes en relación a sus comunidades, y hemos asistido en este gobierno a la reactivación muy fuerte del conflicto armado, y aquel que se atreve a pensar de manera diferente parece que le colgaran una lápida. Nos es vedado, por ejemplo, en el Cauca, ir a entrar en contacto con las comunidades indígenas, con los MISAC, los NASA. Hasta hace muy poco, hasta hace 2 años, cuando el presidente Santos estaba terminando su periodo, se respiraba un ambiente muy tranquilo y íbamos y hacíamos los trabajos de campo, los acercamientos. Ahora ya no, es imposible. Y uno de los sitios más neurálgicos que tiene Colombia en este momento es Cauca y Nariño, del sacrificio de aquel que se declare líder social o investigador social, inmediatamente es señalado y estigmatizado como de izquierda, la nueva FARC, y bueno, y todo eso desde el partido pues, de gobierno que en este momento tenemos. Entonces casi que nos han puesto pues como una mordaza para poder hablar de manera muy abierta. La semana pasada, yo creo que ustedes se enteraron del estallido social que hubo aquí con el sacrificio del abogado en Bogotá.
y hay dos manifestaciones, una para mañana y otra para el 21 de septiembre, a pesar de lo que pasó pues de los 13 sacrificados y más de 700 heridos. Entonces la cosa es muy compleja, demasiadamente compleja. A veces nos quedamos solamente en las discusiones un tanto académicas y entre nosotros tratamos de cuidarnos mucho, de, de, de no exponernos porque en estos momentos no es posible. Muchísimas gracias a ambos por sus respuestas. No sé si los participantes tienen otras preguntas. Creo que es la instancia de aprovechar a estos dos profesores. Por acá la profesora Clardina dice, buenas noches, excelentes presentaciones. Quisiera preguntar cómo desarrollamos métodos en el campo de la investigación social que permita destrabar la zona del no ser, eso que Boaventura de Sousa denomina como la línea de pensamiento abismal, entiendo, ¿no? Si quieres lo leo nuevamente. Dice, quisiera preguntar cómo desarrollamos métodos en el campo de la investigación social que permita destrabar la zona del no ser. No entiendo la última expresión. Ah, ¿Qué la es no? del no ser. Lo que pasa es que en Fanon la zona del no ser es la zona del sur global, el oprimido, el racializado. Eso dice, porque siempre pensamos desde la zona del ser los problemas de índole social. A ver, voy a contextualizar un poquito. En ese libro de Boaventura Santos Sousa de la epistemología del sur, él habla de una línea de pensamiento abismal que divide la zona de la hegemonía, del hombre blanco, del eurocentrismo, la zona del ser, y la del no ser sería la zona de los oprimidos, de los racializados. Sí, No sé, sí. no sé si les Yo da ahí, yo ahí, yo ahí podría de pronto aportarle los siguientes elementos. En nuestra maestría y desde la universidad, como lo decía en la intervención anterior, procuramos por darle voz a quien no tiene voz a través de sus procesos investigativos. Gran parte de los asistentes a los doctorados y las maestrías de la universidad vienen de las provincias y de lugares muy apartados. Y tenemos como apertura, sensibilización por otras maneras de lectura. Por ejemplo, uno de los requisitos que pide la universidad es que debe mostrar pues que suficiencia en una segunda lengua, etcétera. Pero no es solamente el inglés. Si alguien dice, vea, yo vengo de la comunidad de los Misak y aparte de mi lengua nativa, se supone que también es español, cumplió con el requisito. No es el asunto ni del inglés ni del francés. En ese sentido, de tratar de acercarnos de manera un tanto desprevenida para visibilizar a aquellos que están invisibilizados. Y nos interesa mucho lo que tiene que ver con otras maneras y modos de lectura de mundo, otras epistemologías, que no es un asunto pues geográfico de las epistemologías del sur, que son acá del sur del continente, sino de aquellas epistemologías emergentes alrededor del mundo, de lo que denomina Miñolo el pensamiento fronterizo, que ya no se puede diferenciar ni el centro ni las periferias, y que si antes era el sometimiento desde el discurso religioso, hoy el sometimiento es desde el discurso de la globalización y del modelo neoliberal y el pretender arrasar. Aquí yo creo que ustedes han escuchado hablar de Francia Márquez, una de las líderes de las comunidades negras y del territorio y del atentado que le hicieron hace como un año o 2 años. Y como ella dice, no me voy del territorio porque es una deuda con nuestros ancestros en el sentido de lo que nos ha costado desde que nosotros llegamos desde el continente africano. Y por darle gustones multinacionales, no nos vamos del territorio, porque supone que somos, pero por el territorio y por el legado de nuestros ancestros. Entonces, para nosotros es muy importante ese tipo de posturas, de lecturas de mundo que toman distancia de las tradicionales, de corte muy eurocéntrico, y procuramos por privilegiar lo que tiene que ver con el pensamiento latinoamericano.
A mí me gustaría simplemente agregar dos cosas que me dan vueltas siempre, digamos, cuando estoy en círculos académicos. Lo aislados que estamos los académicos del movimiento social. El miedo que le tenemos a trabajar con los oprimidos. Mire, el propio Boaventura, al definir el no ser, lo define desde su categoría eurocentrista. Para mí el no ser es el no ser ni estar. Y ese es un marginal. Para mí, el ser oprimido, el ser explotado, el ser excluido, es un ser. Pero ese ser se construye solidariamente en el medio popular al cual pertenece. Lo mismo tenemos que hacer los investigadores, vincularnos al movimiento social y dejar la comodidad occidental en la cual vivimos para empezar a compartir incluso las realidades de pobreza que tienen esos seres alternativos, diferentes, diversos, y a los cuales tenemos que incluir en un proceso de liberación. Mire, yo le voy a contar esto porque es una anécdota, sin duda que es una anécdota. Yo nunca había vivido en comunidades mapuche en Ruca. Me fui a vivir con ellos. Los primeros 15 días no dormía. Me picaban cuánto bicho había porque mi organismo no estaba adaptado. Hasta que un día decidí hablar yo con el jefe de ahí, el lonco de la comunidad. Le dije, mire, Jorge, no sé si voy a poder continuar con este proyecto. Porque resulta que, mire, no hay pulga que no me asalte, no hay piojo que no lo tenga metido, no hay chinche que no me ande picando, no hay garrapata que no me agarra solo la pata, sino que todo el cuerpo. Tienen un insecticida, alguna cuestión que no, hombre. Nosotros no matamos a esos bichos porque ellos tienen derecho a la vida como tenemos derecho a la vida nosotros. Nosotros los alejamos y tenemos dos remedios para esto. Hacemos entre el colchón y el suelo de la ruca, le hacemos un tapete de plantas medicinales autóctonas, de hojas de laurel, de hojas de boldo, y la mezcla de esto hace que estos bichos no entren a esa cama. Yo le voy a decir a alguien que le vaya a ayudar a preparar su cama para que no lo sigan molestando a los bichos. Oiga, yo ayudé ahí a montar en la cama, el subsuelo, digamos, con estas plantas. Nunca más me picó un solo bicho. Esa sabiduría. Y pude vivir muchos meses después con ellos. Después me empezaron a hacer mal la comida. ¿Por qué? Porque el mapuche en su base alimenticia tiene mucho consumo de frituras y de grasa. Además, encima en el sur es necesario la grasa, como una manera, ¿no es cierto?, de adquirir energía contra el frío, contra las penurias climáticas. Me enfermé. Yo delicadito no estaba acostumbrado a estas cosas. Hasta que mi organismo se fue adaptando. Ayudado por bebestible que me preparaba el machi. Pero uno tiene que aprender a vivir de esa manera.
tiene que aprender investigando, viviendo con ellos, no como un proyecto intelectual construido desde la academia. Esa es mi reacción. Muchísimas gracias al profesor Rolando y Wilman. Y acá tenemos otras preguntas. Paula Daniel pregunta por acá, gracias a ambos, dice, me pregunto cómo articular estas propuestas de desprendimiento epistémico de giro decolonial en el marco de un incremento de la gubernamentalidad neoliberal. A ver qué nos pueden contar. Asunto difícil, profe, porque el modelo neoliberal en el que estamos insertos no es un asunto de opción, sino de sometimiento. Aquí en Colombia en particular, en la década del 90, en el gobierno de Barco y luego de César Gaviria Trujillo, fue una exigencia el adoptar el modelo neoliberal. Entendemos que es dar la apertura a las multinacionales en detrimento de la clase trabajadora colombiana. Y a nivel de la docencia, pues se supone que los docentes aquí en Colombia están dedicados en una maratón a preparar a sus estudiantes para las pruebas PISA, para que acorde a los estándares de competitividad que se exigen en el Foro Económico de Davos, Suiza, pues se cumpla con esas exigencias, esos requerimientos. Entonces, los procesos decoloniales que a veces discutimos con los estudiantes de la maestría, ellos manifiestan de manera muy abierta el abandono del Estado en los lugares más lejanos de la geografía colombiana. La exigencia por cumplir con unos asuntos desde el Ministerio de Educación, para cumplirle no al ministerio, o en parte al ministerio, pero en parte para poder pertenecer a la OCDE y para poder cumplir con los estándares de competitividad del Foro Económico en los informes que ellos realizan en enero de cada año. Entonces, difícil, porque se supone que el modelo como tal nos tiene sometidos desde todo punto de vista, en los modelos organizacionales, en los modelos educativos. A veces las comunidades indígenas abogan por tener un PEC, que es el proyecto educativo comunitario. No nos tienen que homogenizar curricularmente, ni nos tienen que meter en sus lógicas. Y a veces para defenderse de ese influjo se exige que los docentes conozcan o manejen su lengua nativa, si quieren hacer parte pues, de los procesos educativos. Y que se siga el espíritu de la comunidad, por ejemplo, los MISAC, lo que tiene que ver con la doble espiral, y ellos tienen su propia universidad. Entonces, son una manera, o como ellos plantean, es resistir reexistiendo. Es decir, en cierto sentido parece que se aceptase como la política pública, pero a la vez como se buscan alternativas para reexistir, para poderse reinventar, para poder hacer frente a tanto influjo desde el modelo neoliberal. Y entendemos que estos procesos en el marco de la diversidad son procesos de largo aliento, y cuando digo largo aliento es de generaciones, no es de años, sino de generaciones, para ir gestando de manera gradual cambios a nivel político, a nivel social. Por eso lee uno como en este momento el afán que tiene este gobierno de silenciar las voces, porque se supone que el modelo económico que ellos proponen dista de las pretensiones que las comunidades tienen. Muchas gracias, profesor. No sé si el profesor Rolando tiene algo que aportar a esta pregunta. Si no, pasamos a la siguiente. Sí, yo solamente quería decir que en Chile, en el Perú, en Brasil, en Colombia, naturalmente, en México, el neoliberalismo no ha resuelto ningún problema estructural que arrastran nuestras sociedades desde la colonia para acá. No ha resuelto, pero ni uno.
Problemas de la mala salud pública, la ha agravado. Problemas de la educación pública, la ha agravado. Problemas de la desigualdad de tributos, la ha agravado. Todo lo ha profundizado. Y esto hizo que en el mes de octubre del año pasado se produjo un levantamiento social en que el pueblo reclamaba tres cosas: dignidad, no más abuso, más democracia, una nueva constitución. Y esto está pendiente en Chile. Esto está latente en Chile. El gobierno le tiene miedo a acabar con la cuarentena porque le teme que surja el movimiento social de nuevo. Claro, hay muertos. Y a lo mejor en un resurgimiento del movimiento social vamos a ver muchos otros muertos. Pero ¿saben lo que me llama profundamente la atención? Es que se está instalando también una cultura solidaria del desafío, de resistencia y desafío. Y esto uno lo ve trabajando con grupos poblacionales y trabajando con grupos de trabajadores cesantes ahora. Hay una latencia social. No sé si va a cambiar el modelo. Pero, por ejemplo, si ya en el plebiscito que tenemos el día 24, 25 de octubre, el pueblo mayoritariamente muestra que aprueba una nueva constitución y que esa nueva constitución tiene que ser desde una asamblea constituyente, ya va a ser un punto importante de avance para avanzar en la línea de ir limitando los efectos del neoliberalismo. Esto es en el caso chileno. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, profesor Willman. Y ya estamos en el tiempo. Aquí quedaban, solamente voy a leer las preguntas, ¿no es verdad? María Beatriz dice, de antemano agradezco este espacio. Me pregunto si consideran posible, desde su experiencia y experticia, liberar de prejuicios y estigmas los juegos del lenguaje que utilizamos en los procesos al hacer investigación social. Y Lady Joana dice, buenas noches, un saludo desde Colombia, agradezco por tan interesante espacio. Quisiera realizar las siguientes preguntas. ¿Consideran que es posible sistematizar las metodologías cualitativas y en ese proceso qué categorías epistemológicas pueden usarse? Muchas gracias. Y también agrega Alejandra Marchand, dice, agradecer la posibilidad, muchas palabras absolutamente desconocidas, me pregunto qué hago aquí, quizás desde la historia del oprimido. Gracias a ambos por su presentación y especialmente al doctor Pinto por su historia en medio de este contexto tan complejo. Bueno, vamos a dar por clausurada esta jornada. Agradecemos muy atentamente al profesor William, Antonio Rodríguez y al doctor Rolando Pinto por habernos compartido sus presentaciones, su experiencia, su conocimiento, sus concepciones del mundo, y agradecer a cada uno y a cada una de los participantes. Y les recuerdo que el día de mañana tenemos la conferencia del profesor Fabián Carreño sobre neurodidáctica, desarrollo cognitivo y pensamiento complejo, a la cual los estudiantes de ambos programas también se considera su asistencia. Bien, sin más, le damos la más cordial despedida y agradecemos su participación. Muchísimas gracias a los profesores, a los estudiantes por habernos acompañado este ratito. Que tengan una muy feliz noche. Muchas gracias a ustedes por el espacio.